Mirad, muñequeras, qué zapatito más mono le he hecho a Florecilla. Un zapatito en rojo con flores que no pueden faltar y el lazo también, de una forma muy sencilla, rápida y súper fácil. Si quieres ver cómo lo he hecho, quédate conmigo, que vamos con el vídeo. Pues mirad, vamos a cogernos nuestro patrón y tenemos que tener la precaución de poner pie derecho o pie izquierdo. Yo ya he hecho esta parte, por eso la tengo marcada, y ahora voy a hacer esta otra. Un pie para cada lado. Vamos a coger un trocito de cartón. Yo estoy utilizando uno de los que suelo reciclar y voy a marcar todo el contorno de mi patrón. Ahora lo voy a recortar. Y me queda de esta forma. Voy a coger un trocito de tejido del que he utilizado para el pololo, pero el color ya el que os guste a vosotras, y voy a ponerle un poquito de pegamento. Este de barra, el que utilizan los niños en el cole, va genial para este tipo de trabajos porque no deja ninguna marca, como la silicona, no mancha y no moja. Tenemos que tener cuidado con no mojar ni el tejido ni tampoco el cartón. Ponemos el derecho del tejido y ahora vamos a ponerle unas pinzas para que vaya cogiendo un poquito de cuerpo. Esperamos que seque y mientras vamos a ir haciendo el zapatito. Estoy utilizando tejido de popelín y un tejido de fieltro. Vamos a poner derecho con derecho y vamos a marcarlo y vamos a coserlo. Vamos a pasar un pespunte desde el margen de costura, dando toda la vuelta hasta finalizar en el margen de costura. Una vez hecho, seguimos avanzando. Mirad, para que luego me salga bien recto, lo he marcado también por la parte del derecho. Así sabré por dónde voy. Quitamos todo el margen de costura. Y vamos a dar unos piquetes por la zona redondita, sin llegar al pespunte que tenemos hecho. Ahora vamos a unir derecho con derecho y vamos a coser la parte del lateral. De esta forma haremos coincidir la costura central y marca con marca. Y vamos a pasar un pespunte desde un lado a otro, también con margen de costura. Coseremos esta parte de aquí. Esta es la parte de los deditos y esta es la parte del talón. Voy a coser y vuelvo. Os comento que a veces el tejido de popelín suele dar problemas, es muy finito y necesita una aguja especial. Yo, como voy un poco rápido con este tutorial, no le he puesto y le he dado 3 pasadas por la zona del popelín, porque se quedaba abierto toda la costura, no había forma de cerrarla. Si os pasa, pues ya sabéis que no pasa nada, se pasan 2 o 3 veces la máquina y conseguimos que quede cerrado. Lo estoy cosiendo con hilo blanco para que veáis más fácilmente el paso a paso. Bien, pues ya que tenemos todos los hilillos cortados, ahora vamos a ponerlo del derecho. Vamos a tirar de los dos tejidos y vamos a poner un par de alfileres. Y ahora, por la zona que teníamos marcada, vamos a pasarle un pespunte. ¿Veis? Por esta zona que se ve el bolígrafo,
Vamos a pasar un pespunte a máquina por todo este contorno. Se hace en un momento y no es difícil de coser en la máquina porque la parte pequeñita queda arriba. Esta parte se cose perfecto. Ahora vuelvo. Pues una vez cosido nos queda así. Ahora vamos a quitarle el sobrante de la costura dejándole 3 o 4 milímetros. Y ya tenemos la parte de arriba del zapatito. ¿Veis? Queda súper bonito. Bien, pues vamos ahora con la parte de la suela. Vamos a recortar todo el sobrante. Bien, vamos a coger nuestro patrón y lo vamos a doblar a la mitad. Lo vamos a colocar en nuestra base y vamos a hacer una marca en la parte de arriba y de abajo para marcar el centro. Y ahora vamos a coger nuestro zapatito, lo vamos a poner en la mitad y vamos a hacer una marca también aquí, justo en el centro. Y ahora con la pistola de silicona que esté calentita vamos a montar este zapatito tan chulo. Vamos a cogernos la parte de delante y la parte de la tela la vamos a poner hacia adentro, así, y vamos a hacer coincidir estas dos marcas. Vamos a poner aquí un poquito de silicona y cerramos. Venimos a la parte de atrás y hacemos igual, buscamos el centro de la costura con la marca que teníamos hecha y vamos a poner un poquito de silicona. Y cerramos. Y ahora simplemente los laterales. Y ahora vamos a coger un poquito de goma eva. Si no tenéis goma eva podéis utilizar fieltro. Ponemos por todo el contorno del zapatito y también en la base. Y recortamos. Y mirad qué suela más bonita queda. Mirad, yo he elegido una picunela roja. Podéis ponerle el color que os guste o una tira de goma eva también os sirve. A mí me gusta mucho la picunela, le da un toque bastante chulo. Y ahora vamos a empezar a pegarla por la parte de atrás. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida. Y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Y listo. Ya tendríamos la picunela colocada. Ahora cogeremos un trocito de lazo rojo y un trocito de hilo. Vamos a hacer nuestro nudo invisible, que ya sabéis que es uniendo los dos cabos
y metiendo los dos por el ojo de la aguja. Ahora cogeremos un trocito de cinta. Yo la he cogido esta vez cortita porque le he hecho un lazo diferente. No ha sido un lazo completo, sino un medio lazo. Después lo veréis, pero podéis hacerlo del tamaño y de la largura que os guste. Aquí la vamos a coger justo en el centro y así de esta forma, doblándola un poquito. Vamos a entrar por la parte de atrás. Y metemos la aguja por la lazada. De esa forma no nos quedan los hilos. Y listo. Y ahora vamos a ponerle el detalle que tiene de las florecitas. Yo he utilizado este tipo de pasamanería que no se va los trocitos de flor en este caso, aunque lo cortemos, lo podemos cortar sin ningún problema. Yo he cogido, creo que han sido esta de aquí. ¿Veis? Se corta sin ningún problema, no se deshace. Esta es un bordado. He cogido una de estas y una de estas. Y como he hecho el zapatito derecho, se lo voy a poner aquí, en este lado. También se lo voy a pegar con silicona. Más o menos a esta altura. Le vamos a poner un poquito de silicona y solamente le he puesto en el centro, no la he pegado toda. Ya sabéis que me gustan las cosas así un poco sueltas. Y ahora le pegamos esta otra. Yo he hecho esta composición, pero vosotras podéis hacer la que más os guste. ¿Veis? Como si fuese una continuación. Y aquí también le voy a poner un poquito de silicona. Y ya tendríamos el zapatito listo para que se lo ponga en nuestra florecilla. Vamos a ver cómo le queda. Mirad, yo lo que he hecho ha sido pasarle un trocito por un lado y otro por el otro. Y como hay uno más corto que otro, he hecho un lazo así, un nudo. Y ahora este más largo lo he pasado. Así, desenfadado. ¿Qué os parece la idea? Diferente, ya no son los lacitos típicos de siempre. Pues mirad, así le quedan los zapatitos súper monos. A mí me encantan. ¿Qué os parece a vosotras? Dejádmelo en comentarios y sabré vuestra opinión. De verdad que estoy loca con esta muñequita, pero los zapatos me han encantado, súper bonitos. Bueno, vamos a empezar a vestirla y vamos a ver qué colores le ponemos, porque más colores no puede llevar.